favor, alguien que me ayude. ¿El audio está bien, alumnos? Sí, doctor, escucha. Gracias. Bueno, vamos a continuar con el segundo tema, que es la vigilancia epidemiológica. Vamos a completar este tema como está previsto para que de alguna forma podamos integrar ya al otro tema y podamos hacer el avance del plan temático como corresponde. Habíamos quedado en los tipos de sistema de vigilancia y a partir de aquello hemos explicado que el sistema de vigilancia epidemiológica dependerá de 3 niveles o 3 características importantes. Lo que yo voy a presentarles son diferentes enfoques en el sentido de todo lo que es la bibliografía en la parte de lo que es epidemiología y la salud pública. Y también quiero indicarles que estoy controlando la asistencia de alumnos, son muy pocos alumnos que están presentes también el día de hoy. Entonces, a partir de aquello, les decía que yo voy a integrar los diferentes temas, pero con diferentes enfoques para que ustedes puedan conocer. Hay un poco de bastante literatura en esto para poder hacer todo lo que es la parte de bibliografía, pero también es importante el resumen y puedan conocer, porque a la par de aquello, en la parte pregrado, ustedes no van a ser especialistas en algunas especialidades como corresponde y por lo tanto tiene que haber un nivel de aprendizaje nada más con ustedes. Bueno, a partir de aquello decimos que el tipo de sistema de vigilancia epidemiológica dependerá de diferentes características, los objetivos, la cobertura, las posibilidades presupuestarias y también del interés de las instituciones involucradas. Y vamos a ir explicando cada una de ellas. Cuando hablamos según los objetivos que se quiere lograr, entonces, a partir de aquello, nosotros debemos definir primero el objetivo de la vigilancia o del estudio que vamos a hacer, que podrá estar dirigido a vigilar en este caso los eventos de salud o de los factores de riesgo o ambos a la vez. Y esto está representado por lo que es la morbilidad y la mortalidad. Morbilidad se refiere a la enfermedad y la mortalidad se refiere a la muerte. También se tiene que considerar en esto los factores de riesgo, hemos indicado, y se deben considerar en cuando hablamos de factores de riesgo, ciertos criterios que permitan la determinación de estas prioridades. Hablamos de magnitud del daño, gravedad, vulnerabilidad del daño, la trascendencia, la disponibilidad de los recursos tecnológicos, otros criterios de igual o mayor peso. Cuando hagamos el ejercicio que corresponda a lo que es el proceso de la vigilancia epidemiológica, vamos a ir detallando concepto por concepto y vamos a ver qué es una magnitud del daño, qué es la gravedad, qué es la vulnerabilidad. Además, lo más importante, la trascendencia que hemos ido dando y hablando en diferentes conceptos de todo esto. Esto es el sistema de vigilancia según los objetivos que se quieren lograr. Cuando hablamos del tipo de vigilancia de acuerdo a la cobertura, hemos hablado de 3 criterios importantes: objetivos, cobertura y el tema de la posibilidad presupuestaria. Entonces, de acuerdo a la cobertura que se quiere tener, se tiene que tomar en cuenta, primero, el recurso humano, financiero, físico y tecnológico que existe en ese momento. Si nosotros estamos haciendo un estudio de una red de salud municipal, tenemos que tomar en cuenta la parte que corresponde al recurso humano en salud. Estoy hablando de médicos, enfermeras, auxiliares, técnicos que están dentro del equipo municipal para poder de alguna forma ya hacer un equipo y de alguna forma tener este tipo de vigilancia de acuerdo a la cobertura. También influye en esto el tema financiero, el tema físico y la tecnología existente. También debemos tomar en cuenta las políticas nacionales e internacionales en salud y la decisión institucional. Son criterios importantes, políticas nacionales a través del Ministerio de Salud y también internacionales que nos sirven para dar un marco de referencia
sobre el problema de salud que estamos hablando. Esta pandemia nos ha dado un ejemplo de varios criterios que sí debemos conocer y debemos aprender. Y otro criterio importante es la decisión institucional. Esto parte más de las autoridades que hemos dicho que una vez que nosotros podamos otorgar esta información de manera oportuna, confiable y otros criterios, pues será importante la decisión de alguna forma que se tenga que tener. También debemos identificar las instituciones y las fuentes de datos. En este ejemplo es las historias clínicas y vamos a ir viendo más allá también que hay otras fuentes y también hemos aprendido ya antes las fuentes primarias, las fuentes secundarias y dentro de ellas debemos definir las variables a seleccionar la periodicidad. Esto se maneja a través de un formulario donde nosotros vamos a tener ese criterio de lo que es el formulario de la vigilancia epidemiológica y este formulario lo tenemos que hacer un formulario fácil de llenar, fácil de entender, para que esto también nos sirva en el desarrollo del acúmulo de esta información. También podemos desarrollar esta actividad en base a encuestas. En este tipo de vigilancia la información se obtiene a través de cuestionarios, que estos cuestionarios deben ser enfocados hacia una temática específica en un periodo de tiempo y intervalos definidos. Es importante aquello porque ya vamos a ir aprendiendo que cuando hablamos de las redes municipales, es importante que nosotros ya tenemos definido toda esta red de vigilancia hasta llegar hacia el Ministerio de Salud y también hemos visto este flujo. Por tanto, su utilidad está de este tipo de vigilancia de acuerdo a la cobertura para confirmar diagnósticos o evidenciar factores de riesgos adicionales. Según la estrategia de recolección de información, hemos hablado de 3 criterios importantes y estamos revisando uno a uno por ellos en qué afecta y qué nos puede ayudar a aquello. En este tipo de vigilancia, según la estrategia de recolección de la información, vuelvo a hablar esto, que hay 2 formas de recolectar la información para la vigilancia. Pasiva, activa. Pasiva de la información, hemos hablado ya esto varias veces, es aquella en la cual los funcionarios o el personal de salud o el equipo que está conformando este equipo de vigilancia recolectan los datos de los casos que las instituciones rutinariamente registran, los formularios que suelen emplearse deben ser estos sencillos y fáciles de llenar. Esta forma de recolectar ha dado lugar a la vigilancia conocida como regular o continuo. Eso es lo que se hace mes por mes, semana por semana. Más allá vamos a ver que hay enfermedades de notificación inmediata, hay enfermedades de notificación semanal y hay enfermedades que nosotros tenemos que notificar en el informe mensual que se realiza y esta recolección pasiva o regular o continua se refiere a aquello, a esos formularios que se llenan mes tras mes, semana por semana para poder enviar a otro nivel. Y la recolección activa es aquella cuando estos encargados de la vigilancia, los funcionarios o el personal, contactan a quienes reportan la información y la solicitan directamente de ellos o acuden a la fuente primaria de datos. Enseguida vamos a ver y también hemos visto cuáles son las fuentes primarias de datos. Generalmente, este tipo de recolección activa es un mecanismo de obtención de información el cual incrementa la cantidad y la calidad de los datos. Es importante esto porque vamos a tener datos de mejor calidad. Pero en esto, de alguna forma, tenemos que también tomar en cuenta el tema de los costos, porque esta modalidad de recolección es bastante costosa y tiene que de alguna forma tener un criterio diferente en el tema de costos. Ahora, desde acá vamos a ir revisando lo que ya también hemos visto. En la primera parte, yo he ido detallando aquello para que ustedes puedan conocer, pero este es otro enfoque de lo que también se da el sistema de vigilancia epidemiológica en Bolivia. Recuerdan, hemos visto sistemas, software, hemos visto el flujo, hemos visto todo lo que de alguna forma
se hace en el tema de información para poder llegar hasta el sistema del ministerio y de estos pasar a la comunicación. Generalmente se utilizan este tipo de sistemas de vigilancia empleados en el país, donde de alguna forma está registrado la morbilidad, mortalidad del riesgo, y en los 3 tipos de vigilancia que hemos visto, regular, activa también, la vigilancia centinela que vamos a ver, y la vigilancia de investigación. Y hemos hablado ya de la vigilancia regular activa y cuál importante es la información de estos aspectos de criterio en el tema de vigilancia. La vigilancia centinela, la que nos falta ver, esta generalmente se emplea para cubrir las necesidades de una mayor calidad y cantidad de datos. Que estos nos permitan establecer la tendencia, el nivel, el comportamiento, si esto tiene una tendencia ascendente, descendente, y los factores de riesgo de un problema específico a vigilar. Si nosotros en este momento tenemos un problema de salud en una comunidad y tenemos que cumplir a través de un equipo y detectar el cumplimiento de alguna forma en una enfermedad que puede ser un brote de alguna enfermedad en el tema de las infecciones respiratorias agudas, en el tema de la parotiditis, en temas agudos que de pronto nos sirven, pero para esto, de alguna forma, tenemos que tener un equipo de vigilancia centinela. Y esto quiero un poco recalcar, porque esto es de alguna forma a partir del uso intensivo mayor de los recursos. Esta información tiene que ser más representativa y tiene que ser de poblaciones vigiladas, por eso se llama vigilancia centinela, con el alto nivel de confianza estadístico. Vean cuán importante es toda información que debe ser confiable. En este caso, lo mismo. Cuando nosotros empleamos el método de menor costo por resultado, en comparación a la vigilancia regular, que hemos visto también, tiene un menor costo global de manera general, pero también de alguna forma esto se realiza en menor tiempo y permite colectar o recolectar, analizar y diseminar la información de manera oportuna, de manera rápida. Esto es como una vigilancia activa, centinela, el cual de alguna forma un equipo está cubriendo esos eventos representativos de estas poblaciones que pueden estar sufriendo un evento en salud importante. Nos permite esta vigilancia el uso de métodos clínicos y diagnósticos. Cuando este programa de control emplea la vigilancia centinela, debe establecerse claramente la muestra poblacional. Son criterios diferentes que también vamos a ir aprendiendo, pero lo que quiero es que entiendan ustedes que la vigilancia centinela es la que permite que nosotros podamos dar respuesta a esa necesidad en menor tiempo y también nos permite recolectar, analizar y diseminar la información de manera oportuna, que es un criterio importante en la información. ¿Cuál es la vigilancia a través de las investigaciones? Hemos dicho que un proceso de investigación, como en este caso sería una estrategia de vigilancia, es empleada en varios programas de control, en las acciones de intervención que puedan tener o se realicen sobre, esto ya tiene que ser, sobre los resultados o sobre la base de resultados científicamente validados. No podemos actuar sobre criterios locales, comunes, los cuales de alguna forma no tienen este proceso o no han sido validados científicamente. Además, para esto se debe emplear un protocolo de investigación, que este protocolo permite que el estudio sea ordenado y tenga una respuesta a la hipótesis enunciada, algo que nosotros estamos pensando que puede ser. También plantea este tipo de vigilancia
Puede recurrir a la investigación cuando un programa de control plantea un problema cuya solución requiere de intervención estructurada sobre una base científica aceptable. De manera general, nosotros lo que tenemos que aprender que en esta vigilancia a través de la investigación debemos cumplir, primero, la base de resultados científicamente validados. Segundo, un protocolo y a partir de aquello, estas investigaciones se realizan cuando hay vacíos en el conocimiento de un problema y de ese modo el objetivo de la investigación científica es resolver el problema o nosotros podemos contribuir a resolverlo. Y todo esto se realiza proporcionando información suficiente, confiable, comparable, como para hacerlo comprensible o explicable, porque esto nos va a ayudar a tomar decisiones en las autoridades que en ese momento están en competencia de poderlo hacer aquello. ¿Cuáles son las fuentes de información para la vigilancia? Nuevamente reitero, de este otro enfoque, fuentes primarias, fuentes secundarias. En otros libros, las fuentes primarias están como fuentes directas y también las fuentes secundarias están como fuentes indirectas. Vean, el enfoque es de diferentes libros, los cuales tenemos que ir aprendiendo. Entonces, de manera rápida, las fuentes primarias son los registros de encuesta, las historias clínicas, los registros de laboratorio clínico, la información de la comunidad, entre otros, permiten que estos datos sean captados directamente por el investigador. Es importante aquello porque estamos siguiendo ya el carácter de los tipos de vigilancia epidemiológica. Pero en este caso, la diferencia, de alguna forma, que ocurre en esto, es que nosotros debemos tomar en cuenta en el sentido de que es importante que conozcamos los 3 niveles de atención que tenemos en la estructura departamental: primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y estas fuentes manejan diferentes tipos de registros. Las fuentes secundarias son aquellas que contienen datos recolectados y procesados. Eso hemos hablado bastante y de alguna forma nosotros vamos a dar este enfoque para también hacer el avance como corresponde. ¿Cuáles son datos, fuentes de datos? Sistemas, hemos visto, hemos hablado del INE, del Instituto Nacional de Estadística, Registro Civil, Servicio Nacional de Meteorología, Hidrología, que nos sirven algunos eventos en salud, y el Sistema Nacional de Información en Salud, y datos, ¿no?, que nos dan cada uno de estos. Miren, el SNIS nos da cualquier cantidad de datos que nos sirven para tener el reporte epidemiológico primero ajustado, contemplado, oportuno. Y todo esto de alguna forma se da en el sistema y en la red de salud como corresponde. Vean un ejemplo: el subsistema de información estructural está en los establecimientos de salud, la red de servicios, que está conformado por los diferentes establecimientos de salud del municipio, puede ser, hasta llegar a la coordinación de red. Antes se llamaba una dirección técnica, se llamaba gerencia de red, hoy se llama coordinaciones de red, los que manejan los diferentes municipios. ¿Cuáles son las fortalezas y las limitaciones de cada fuente que hemos hablado? Las fuentes de información deben ser seleccionadas de acuerdo a ciertos criterios que se detallan a continuación. Vean, son diferentes criterios. Y esto, cuando hagamos la parte de los ejercicios, la parte práctica, vamos a ir aprendiendo con los formularios. Primero, un criterio: tipo de datos que se recolectan. Tenemos que ver en qué formato, con qué técnica, qué tipo de análisis se realizan y cómo difunden la información. ¿Qué variables recogen? ¿Y qué métodos de control de calidad utilizan? Es importante los métodos de control. Ya van a ir aprendiendo aquello cuando se llene un formulario de epidemiología. Algunos en el tema de vacuna ya han ido aprendiendo cuando han llenado estos formularios
de vigilancia epidemiológica, que es importante, que debemos tener muy claro estos conceptos para llenar disponibilidad o limitaciones para compartir la información y qué responsabilidad tienen el control y prevención de los casos. Bueno, lo último es el comunicar la información. Primero, debemos enlazar, entrecruzar, informar, coordinar las diferentes fuentes de datos antes de dar a comunicar. El análisis es importante. A partir de tener todos los datos, debemos analizar, debemos cruzar esta información o enlazar con otras diferentes fuentes de datos, de información, y luego recién comunicar esta información para que hemos indicado varias veces. Primero, que las autoridades tomen decisiones. Esta información va a dar luz a que estas autoridades conozcan qué comunidades afectadas están con ese problema de salud. Y esto se debe hacer a través de los medios de comunicación y también con el apoyo de las diferentes instituciones que existen a nivel. Siempre es importante tomar ejemplo una red de salud municipal, donde hay instituciones como las ONGs de apoyo, en algunos cajas de salud, entre otros, y otras instituciones que nos puedan apoyar en comunicar esta información, que a la vez también, una vez generada por el sistema, deben ser comunicados tomando en cuenta la importancia de los diferentes receptores. Miren, vean, es importante que estas autoridades, las comunidades, son receptoras de esta información. También los reportes no solo deben contener datos e información, sino también debe ser importante en las conclusiones y recomendaciones. Esto es algo importante porque después de lo que es la recolección, del análisis, esta sistematización de esta información, de estos datos, tiene que tener una conclusión. Y no es lo mismo hablar de una conclusión y una recomendación. Es diferente. Conclusión es el análisis del trabajo, de la investigación que se ha desarrollado. Y a partir de esa conclusión del análisis salen las recomendaciones que se debe plantear para que esto se pueda cumplir. En algunas oportunidades, si es necesario llegar a un plan de acción, un plan de intervención, a partir de estas recomendaciones los tenemos que hacer hemos dicho en algún momento que todo plan se monitorea, se evalúa en función a las tareas que se han desarrollado en todo eso. Les hablaba de algunas enfermedades sujetas a notificación. De notificación obligatoria en base a los siguientes criterios: magnitud, lo que decíamos hace rato. Cuando hablamos de magnitud, es aquello que tiene alta incidencia o prevalencia. Quiere decir, incidencia es caso nuevo, prevalencia es que se mantiene a través de esta magnitud, o sea, esta incidencia. Trascendencia es cuando tiene importante letalidad y o repercusión social y económica. Eso es la trascendencia. La vulnerabilidad es cuando pueden modificarse a través de las intervenciones de los servicios de salud. Si una enfermedad es muy vulnerable a una comunidad, se puede modificar a través de las intervenciones. Se hacen equipos de salud para intervenir y poder prevenir esas enfermedades que están afectando a las comunidades. Tienen costo para los servicios de salud y también para la sociedad en su conjunto. Y la vigilancia internacional están sujetas a reglamentos sanitarios internacionales que nos apoyan a tomar algunas decisiones y enmarcar también el carácter de investigación tanto en los sistemas de vigilancia y en los resultados de un proceso de investigación. ¿Quiénes son los responsables? Son todo el personal de salud de los establecimientos. Y la notificación se realiza estableciendo un flujo. Ya hemos visto este flujo
que es importante la comunicación que debe haber entre diferentes niveles que conforman el sistema de salud. Entonces, para esto se utilizan instrumentos de registro, pueden ser historias, fichas, epidemcuadernos de consulta y otros que de alguna forma empleamos, también normas y procedimientos de notificación y medios de transmisión. Hoy en día, esta parte de lo que es este flujo y los medios de transmisión han avanzado bastante, ¿no? Porque antes solo se contaba con una radiocomunicación, con un fax, con un teléfono módem, y hoy, de alguna forma, el Internet ha hecho que esto se avance bastante con lo que es la telefonía celular, el tema del Internet y la comunicación que tenemos en segundos a partir de lo que consideramos el flujo de información. También las enfermedades se clasifican de acuerdo al tipo, la periodicidad, o sea, el periodo de su notificación inmediata y semanal. Eso es lo que yo les hablaba y vamos a ver una lista para que ustedes puedan tener cuáles son las enfermedades y los eventos de notificación inmediata. Estas son enfermedades o daños con alto potencial epidémico. Eso quiere decir que estos están, inclusive este tipo de enfermedades están sujetas a la vigilancia internacional o que también requieren intervenciones o actividades de control, pero epidemiológicos rápido. En este grupo, cuando hablamos de enfermedades y eventos de notificación inmediata, en este grupo de enfermedades o daños se pueden incluir aquellas que no tienen antecedentes de presencia en el país y pueden resultar de riesgo epidémico. Hoy día estamos con problemas con el tema del sarampión. Ustedes conocen, en nuestro país está erradicado aquello, pero países vecinos, hace como 4 o 5 meses, hemos tenido algunos casos reportados y eso preocupa. Es importante, ya vamos a ver el listado de qué enfermedades son de notificación inmediata. Y semanal son enfermedades o patologías que están incluidas en la categoría anterior, pero de alguna forma estos son de notificación porque son actividades de control epidemiológico rápido que se hace permitiendo obtener de esta manera información que contribuyan en la adecuación de los servicios de salud para el enfrentamiento apropiado frente a un problema de enfermedad. Notificación inmediata, sarampión, lo que hablaba, la rubéola, tosferina, difteria, parálisis flácida aguda, fiebre amarilla. Cuando entremos al otro tema, en enfermedades transmisibles, ya vamos a ver algo de lo que es el PAI. El PAI es el Programa Ampliado de Inmunizaciones. Ahí vamos a ir aprendiendo diferentes patologías y determinando también, y en algún momento en la parte práctica tenemos que llenar estos formularios de notificación inmediata. Y todo este listado que de alguna forma ven acá son enfermedades de notificación inmediata y estas son de alguna forma de notificación semanal. Eso es lo que generalmente nosotros cuando se trabaja en el área rural o en un hospital o de alguna forma en un centro de salud, se establece toda esta notificación a partir de alguna forma de los formularios para poder ya tener toda la información. Bueno, a partir de acá, de alguna forma, ustedes se han visto, hemos ido detallando también, he querido un poco traer aquí para que puedan ver, pero son lo que ya hemos detallado. Los software, sistemas del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Bolivia, hemos visto el CISE, hemos visto el software de atención primaria en salud, el SOAP, hemos visto el Sistema Nacional de Información del SNIS, con todas las fuentes, con todo lo que corresponde y de alguna forma también que esto de alguna forma está pensado para que funcione en todas las redes de salud, desde el establecimiento de salud al municipio, las coordinaciones de red y también en las sedes departamentales y con el solo objetivo de proporcionar información en salud. Hemos visto el sistema de administración de hechos vitales, el software de la carpeta familiar, hemos visto la vigilancia epidemiológica hospitalaria. Yo he hablado
anteriormente que el sistema de vigilancia epidemiológica hospitalaria está mejor estructurada en este momento en el país porque son equipos de respuesta en las cuales de alguna forma tienen mejor ordenamiento para que puedan de alguna forma dar respuesta inmediata a los diferentes problemas. Principalmente el objetivo de esta vigilancia epidemiológica hospitalaria es la vigilancia de las infecciones nosocomiales dentro del hospital y es disminuir las tasas de infecciones intrahospitalarias y para ello debemos elaborar una base de datos que describa la frecuencia y distribución de las infecciones intrahospitalarias o nosocomiales. También hemos hablado de los objetivos secundarios que se encuentran a partir de alguna forma de la detección en estos hospitales, cuando hay una detección de brote, cuando las tasas de infección están por encima de los niveles endémicos y otros criterios que vamos a ir de alguna forma ya desarrollando y aprendiendo de manera rápida con ustedes y puedan de alguna forma a ver qué se hace frente a un brote. Esto puede ser un establecimiento, en un hospital, y vamos a ir paso por paso dando cómo corresponde todo lo que es, primero, el estudio de frecuencia, de los factores de riesgo, el estudio de las medidas de control que se debe hacer al personal de salud de un hospital, sobre los riesgos de infección que conllevan los diversos procedimientos. Muchas veces el solo en este momento no tener cuidado en los elementos de bioseguridad puede haber una enfermedad recurrente a nivel de un hospital, lo cual nos puede llevar a una infección intrahospitalaria, lo cual puede diseminarse y puede provocar un brote en un hospital. Entonces, es importante también a través de esto, de esta vigilancia, podemos también hacer un estudio de los patrones de la resistencia a los antibióticos. Es importante aquello y vamos a ir viendo porque hay pacientes con estación prolongada en los hospitales, los cuales, con esto estaríamos concluyendo este tema y a partir de la próxima clase estaríamos entrando ya a lo que concierne al tema 4, en lo que es las enfermedades transmisibles. Entonces, no sé si hasta aquí hubiera alguna duda, algo, entonces estaríamos prestos a poder absorber alguna duda, si no, estaríamos ya ingresando al tema 4. El segundo parcial vamos a dar del tema 3, del tema 4 y del tema 5. Entonces, esto que quede muy claro para ustedes y seguramente están cansados. Me han indicado que ustedes tenían un examen anterior y espero que hayan dado muy bien. Si no hubiera alguna duda, algo que aclarar, quedaríamos aquí alumnos y a partir ya de la próxima clase, que lo vamos a hacer probablemente el día de mañana, estaríamos entrando ya al cuarto tema. Adelante, alumnos.